Proclamemos la grandeza del Señor y se alegre nuestro espíritu en Dios, nuestro Salvador. ¿Cómo están mis estimados hermanos en Cristo? Educar a los hijos nunca ha sido una tarea fácil, más cuando tanto el padre y la madre venimos de familias donde hemos sido educados de maneras muy diferentes. La pregunta es, ¿qué se necesita saber para poder educar a nuestros hijos de una manera adecuada? El Evangelio de San Lucas registra una escena curiosa que nos cuenta qué elementos tomaron en consideración San José y la Virgen María para educar a nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio cuenta cómo por 6 días Jesús, siendo un chiquillo de 12 años, se perdió de la vista de sus padres. Y digo 6 días ya que llevaban 3 de camino cuando se dieron cuenta que Jesús no iba en la caravana. Es de suponer que se tomaron otros 3 días de regreso a Jerusalén para buscar al niño. Finalmente lo encontraron en el templo, hablando con los maestros de la ley. El evangelista cuenta que cuando la Virgen María lo encontró y cuestionó por su actitud, la respuesta de Jesús, pese a que verdaderamente él tenía que estar en las cosas de su Padre, no dejó de ser un poco pesado para cualquier madre. Bueno, Jesús tenía 12 años. Es de entender que su actitud a esa edad es normal. Es una edad difícil, la adolescencia. ¿Cuántos padres me piden ayuda para con sus hijos, ya que en esas edades de los 11 a los 18 años es cuando más cuesta entender a los hijos? No somos pocos los padres que hemos recibido de nuestros hijos esta mirada escalofriante. Pero según San Lucas, no volvió a repetirse esa escena de este tipo, de esta naturaleza, puesto que dice que Jesús regresó con sus padres y desde entonces vivió obediente a ellos. ¿Quién sabe qué reprimenda le habrá dado San José por eso? Bueno, la Biblia nos dice que Jesús creció en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y ante los hombres. Estudiamos cada uno de estos elementos. El primero, la sabiduría. Salomón, en el libro de los Proverbios, nos dice que el principio de toda sabiduría es el temor de Dios. Ese temor no debe entenderse como miedo, pavor u horror a Dios. Dios es amor. Cuando mi madre se ha enojado conmigo y me ha regañado, he tenido que quedarme callado y más de alguna vez me he arrodillado ante ella como un gesto de sumisión, pero no es por miedo a ella o a algún castigo. Ella ya es una viejecita que no podría representar una amenaza para mí. Lo que le tengo es un respeto profundo y un temor a no hacerle daño. Y tengo que reconocer su autoridad como lo que es mi madre. He escuchado a padres que se expresan delante de sus hijos con cierta irreverencia en contra de Dios, de su iglesia, de sus leyes. Y con esto han mostrado una total falta de temor a Dios mismo. Pero no se dan cuenta que esas palabras están haciendo un daño profundo en la conciencia de sus hijos. Ellos van entendiendo que si no hay por qué respetar a Dios, no hay entonces por qué respetar a nadie. Por eso hoy tenemos el mundo que tenemos, tan confundido, lleno de antivalores. Hay ciertas comunidades y sectores en la sociedad que piden y exigen a la iglesia respeto a sus convicciones morales. Muchas veces que estas son contrarias a lo que la iglesia enseña.
pero ellos, en sus manifestaciones públicas, no muestran ningún tipo de respeto ni a Dios ni a la iglesia. Cada gesto, cada acción de nuestra vida muestra cuánto temor a Dios se nos ha inculcado. El segundo punto, la estatura. Cuando el Evangelio habla del crecimiento en estatura, no se refiere precisamente a la medida de altura física. Más bien, está hablando en términos de madurez. Hay tantos conceptos de madurez. Vamos a estudiar algunos. Por ejemplo, el de Henri Bergson, filósofo francés, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1927, y él decía: existir es cambiar, cambiar es madurar, madurar es crearse a uno mismo sin cesar. También el físico alemán de origen judío, considerado como el científico más conocido y popular del siglo XX, exacto, Albert Einstein, sostenía que comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos. Y un último concepto. Ralph Waldo Emerson, escritor y filósofo y al mismo tiempo poeta estadounidense, decía: la madurez es aquella edad en que uno ya no se deja engañar por sí mismo. En conclusión, cuán importante es ayudarle a nuestros hijos a superarse psicológicamente para que puedan enfrentarse a la vida como verdaderos adultos. El tercer elemento es la gracia delante de Dios y de los hombres. La palabra gracia, palabra de origen griego que significa regalo, es precisamente el favor divino, ya que este es inmerecido. Por tanto, crecer en gracia es crecer en gratitud para con Dios por todo lo que nos da, especialmente por el don de la vida. Debemos educar a nuestros hijos bajo esta premisa: ser agradecidos con Dios. Y gracia delante de los hombres es un mérito. Este se gana por hacer siempre el bien, especialmente a los más necesitados. Nuestros hijos deben superar la mezquindad de la infancia para abrirse a la donación hacia los demás. Gracias, hermanos, y mil bendiciones para ustedes. Todos los lunes estaremos subiendo este programa y si quiere verlo semanalmente, no olvide suscribirse a este canal y visite nuestra fanpage En qué creemos los católicos. Y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó. Somos la Iglesia Católica.